Hola, muy buenas. En el siguiente problema vamos a poner en práctica la dilatación temporal y la contracción de la longitud para que veáis cómo ocurre en un caso real. Aprovecharemos también para comentar una medida muy usada en astronomía y en la relatividad, que es el año luz. Es una medida de distancia que equivale a la distancia que recorre la luz moviéndose a su velocidad habitual de 300.000 kilómetros por segundo en un tiempo de un año. Equivale a estos metros que tenéis aquí, que os he puesto aquí abajo. Básicamente, un año luz equivale a 9,46 por 10 elevado a la 15 metros, nada más y nada menos. Aunque ahora aquí os explicaré un truquillo para trabajar directamente en años luz y no tener que andar haciendo el factor de conversión de manera que es un poco incómodo, la verdad. Bueno, comento el problema antes de nada. Dice: una nave espacial viaja desde la Tierra hasta Próxima Centauri, que está a 4 años luz, según un observador en reposo con la Tierra, y dice: la nave se mueve con rapidez constante 0,7 c. Dice: ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente el tiempo de viaje medido por el observador terrestre? Es decir, el observador, vamos a llamarle en el sistema S, como os he pintado aquí. El tiempo de viaje medido por el observador en la nave, vamos a llamarle S', que sería, pues eso, una persona que va pegada a la propia nave espacial. Y la distancia a Próxima Centauri medida desde la nave. Vale, entonces, primera cosa importante, hay que identificar quién es el observador que mide el tiempo propio. Como sabéis, el observador que mide el tiempo propio es aquel para el cual el evento de llegada y de salida de la Tierra ocurre en la misma posición, es decir, el tiempo propio lo va a medir el observador de la nave, en este caso. En cambio, el observador no propio, o en este caso, en el caso del tiempo sería el tiempo dilatado, lo mide el observador en el que el evento de salida y el de llegada ocurren en posiciones distintas, es decir, el observador que está en la Tierra. O sea, vamos a ponerlo por aquí. El observador propio sería el que está en la propia nave espacial, es decir, el sistema S', y para el tiempo, y en este caso, vamos a ver aquí que esto es para el tiempo, porque luego veréis que para la longitud va a cambiar, y el observador que mide el tiempo dilatado es el que está en la Tierra, es decir, el sistema S. Vale, ¿cómo calculamos el tiempo que tarda, visto desde el punto de vista de la Tierra? ¿Cómo calculamos el tiempo que tarda la nave en llegar desde la Tierra hasta Próxima Centauri? Bueno, pues aplicando cinemática. Si la nave se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, como sabemos, tiempo es igual a espacio entre velocidad. Y aquí es donde no hace falta, este es el truco que os voy a comentar ahora, no hace falta pasar los años luz a metros. Basta con que, si la distancia entre los dos cuerpos es 4 años luz, basta con que pongáis aquí en la distancia 4c, ¿vale? O sea, 4 años luz lo vamos a trabajar como si fuera 4 multiplicado por c. Y ahora lo que hay que hacer en la velocidad es poner la velocidad de la nave, pero la velocidad de la nave habría que ponerla en función de la velocidad de la luz, que por suerte así aquí ya nos la dan así en este problema. Entonces aquí lo que tendríamos que poner es 0,7 c. Como veis, las Cs se nos tachan y, truco, el tiempo que nos queda aquí, medido de esta manera, ya va a ser el tiempo en años, ¿vale? Importante. Entonces, si dividimos 4 entre 0,7, da 5,71, bueno, 5,7 voy a poner años. Este es el tiempo, repito, dilatado. Vamos a poner aquí tiempo dilatado. Si ahora queremos el tiempo propio, ¿qué tenemos que hacer? El tiempo propio, como sabéis, es el que mide el observador que está en la nave. Entonces, sabemos por la teoría de la relatividad que este tiempo propio se calcula como el tiempo dilatado dividido entre gamma, donde gamma sería el factor de Lorentz asociado al movimiento de la nave. Vamos a calcular ese factor de Lorentz antes de nada. El factor de Lorentz es 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado, donde v es la velocidad de la nave, que es 0,7 c. Entonces ponemos aquí 0,7 c al cuadrado dividido entre c al cuadrado. ¿Vale? Entonces aquí las c se nos van a ir, nos va a quedar 1 partido por la raíz de 1 menos 0,7 al cuadrado. Esto si lo operamos, 1 menos, bueno, a raíz de 1 menos 0,7 al cuadrado le dividimos entre 1 entre eso, da 1,4 aproximadamente. Y este sería nuestro factor de Lorentz en este caso. Bueno, pues el tiempo medido por el observador propio, el observador que va en la nave, será 5,7 dividido entre 1,40, 1,4. Entonces venimos aquí, calculamos esto, 5,7 entre 1,4 da 4,07 años. Como veis, la persona que va en la nave parece medir un tiempo que es menor que la persona que se queda en la Tierra. Desde el punto de vista físico, esto
ocurre porque la nave en algún momento tiene que parar y al volver, pues vuelve a estar en el mismo sistema de referencia que la Tierra. O sea que aparentemente esta persona, del que mide el tiempo propio, cuando vuelva a la Tierra, aparecerá a los observadores de la Tierra, les parecerá más joven. Vale, entonces, bueno, ya tendríamos los tiempos y ahora vamos a la longitud. Fijaos que nos dice la distancia a Próxima Centauri medida desde la nave. Aquí es donde llega la confusión. Tenemos que entender que la longitud propia es aquella que medía el observador que estaba en reposo con relación al objeto. Es decir, la longitud propia, en este caso, es la que mide el observador que está en la Tierra, ¿vale? ¿Por qué? Porque la distancia entre la Tierra y Próxima Centauri es fija para un observador que está en la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra y Próxima Centauri están en reposo relativo la una con la otra. Entonces, ahora tenemos que tener en cuenta que la longitud propia es la de la Tierra, ¿vale? Y en cambio la longitud contraída es la que va a medir el observador en la nave espacial. Es al revés, justo, ¿vale? Entonces, la longitud propia es conocida porque son estos 4 años luz, y para calcular la longitud de la nave, pues la longitud de la nave en este caso será gamma L0, perdón, partido por gamma, quería decir. L0 partido por gamma. Es decir, la longitud contraída es la longitud propia partido por gamma. La longitud propia es más grande que la longitud contraída y con el tiempo propio, como ya os comenté en otro vídeo, es al revés. El tiempo propio es más pequeño que el tiempo dilatado. Bueno, pues hacemos la cuenta. La longitud propia, habíamos dicho que son 4 años luz, pues hay que dividir 4 años luz dividido entre gamma. Y gamma es 1,40, con lo cual pues 4 dividido entre 1,40 da 2,86 años luz. O sea que la persona que va en la nave le da la sensación de que solo recorre 2,87 años luz hasta que llega a Próxima Centauri. Entonces ya recopilando todos los resultados, fijaos que el tiempo en la Tierra es 5,7, el tiempo en la nave 4,08 y la distancia en la nave 2,86. La única que casa bien de las opciones que nos dan, como veis, es la respuesta A. Así que bueno, vuelvo a repetirlo, ya lo comenté en otro vídeo, pero es importante que entendáis la diferencia. Tiempo propio es el tiempo medido por un observador que está por un observador en el que los eventos ocurren en la misma posición. Longitud propia es la medida por un observador en la que el objeto del que se mide la longitud está en reposo con respecto a ese observador. Si esto lo tenéis claro, ya nunca más os vais a confundir con esto. Así que bueno, nos vemos en próximos vídeos.